Bienvenidos al podcast Mercados Globales de BCI, el espacio donde exploramos la actualidad económica y abordamos los hitos más relevantes de la semana, junto a distintos invitados quienes nos apoyarán con su perspectiva, análisis y educación financiera. Los mercados han estado bastante movidos. La semana pasada tuvimos datos del PIB en Estados Unidos y de la inflación, y esta semana, el jueves, se viene decisión de tasas de interés del Banco Central Europeo. Estas son temáticas que impactan directamente al mundo de las inversiones, y es por eso que hoy día estamos con Samuel Morán, analista de selección de activos de BCI, quien nos apoyará con su análisis. Hola Samuel, ¿cómo estás? Hola Javiera, muy bien, ¿y tú? Súper bien, un gusto tenerte presente el día de hoy. Tenemos temáticas súper importantes que abordar, así que muchas gracias por estar presente. Bueno, comencemos con un tema importantísimo que ocurrió la semana pasada, que es con respecto a Estados Unidos, a la inflación y al PIB. La verdad es que estamos un poco confundidos. Hay mucha incertidumbre en el mercado con qué es lo que va a pasar con las tasas de interés, debido a que el PIB fue menor a lo esperado, teniendo un dato de 1.3 versus lo que se esperaba, que era 1.6%, y con respecto a la inflación se mantuvo en niveles bastante altos. ¿Cuáles son las expectativas con respecto a las tasas de interés, Samuel? Muy buena pregunta, Javiera. Yo creo que de hecho ese es el principal tema que va a mover los mercados en lo que queda del año. Y de hecho tenemos datos muy fresquitos, como tú dijiste, la semana pasada salió el PIB de Estados Unidos. Hay que recordar que esta es la segunda lectura, la segunda estimación que se hace. Generalmente se hacen varias estimaciones del PIB. Se había hecho una primera estimación del PIB que se esperaba fuera 2,5% y fue finalmente 1,6% el dato efectivo. Luego viene esta segunda lectura, que fue la que se hizo la semana pasada, en la cual el mercado esperaba se mantuviera ese 1,6% y sin embargo fue 1,3%. Entonces es importante mencionar que esta desaceleración viene ocurriendo paulatinamente, dato tras dato. Y también hay que considerar que otros datos de actividad económica en Estados Unidos, que no son tan conocidos como el PIB, por ejemplo los PMIs, también han venido saliendo más bajito que lo esperado, han venido saliendo bajo los 50 puntos. Los 50 puntos es la línea que divide entre una economía que está en expansión y una economía que está en contracción. Los últimos datos de PMI de Estados Unidos han salido bajo los 50 puntos y eso indica una economía que está en contracción o que podría entrar en contracción más adelante. Entonces, son varios datos los de actividad en Estados Unidos que han venido mostrando esta desaceleración en la actividad económica. Perfecto. Samuel, un poquito para poder entender y las personas que están invirtiendo, que quieren invertir, hacerse una idea de qué es lo que se viene en el mercado, porque tenemos que saber que la economía de Estados Unidos nos impacta directamente a todos nosotros, como también indirectamente a muchos países de la TAM. Bueno, muchos consideran este dato de disminución de la producción como algo positivo porque podría un poquito bajar la inflación, podría controlar un poco la economía porque se encontrara sobrecalentada y esto podría aportar positivamente a la inflación en Estados Unidos y posteriormente a las tasas de interés, lo cual es un dato bastante relevante. ¿Cómo esto, lo que ha ido ocurriendo y la incertidumbre de las tasas podría afectar próximamente en las inversiones internacionales, claramente las que están invertidas en dólares, por ejemplo? Exactamente, muy bueno el punto que haces, porque hasta ahora puede sonar negativo lo que les decía, de que la actividad en Estados Unidos ha venido desacelerándose, se proyecta que siga desacelerándose hacia lo que queda del año, pero eso no necesariamente es negativo para las inversiones. Muchas veces, y eso es contraintuitivo, muchas veces uno escucha decir, la economía en Estados Unidos se desaceleró y eso es bueno para las acciones o es bueno para los bonos. Sí, eso efectivamente pasa y está relacionado con lo que dices tú. Cuando la actividad económica se desacelera, generalmente los bancos centrales reaccionan recortando las tasas de interés. Eso es lo que han venido haciendo los bancos centrales aquí en Latinoamérica y es lo que se espera que haga Estados Unidos. Entonces, esto es digamos, lo positivo que tiene ver estos datos de mayor desaceleración en Estados Unidos, que le va a dar espacio a la Reserva Federal para recortar las tasas y eso a su vez es beneficioso para las acciones, para los bonos y para la mayoría de las inversiones que tiene la gente.
Bueno, esto va súper de la mano y vinculado con lo que se viene esta semana con la decisión de tasas del Banco Central Europeo, ¿ya? Bueno, es algo bastante similar, todavía hay bastante incertidumbre porque efectivamente la inflación en Europa se ha ido controlando y eso es súper bueno, positivo para la eurozona principalmente, pero también el último dato inflacionario en Europa aumentó 0,2%, lo cual inmediatamente genera acá una incertidumbre. ¿Qué podría pasar el jueves 6 en la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo luego de este lamentable dato que fue el único al alza en lo que va de este año? Muy buen punto también, y creo que no se ha comentado mucho en los medios esta reunión que tiene el Banco Central el jueves 6, que va a ser muy importante porque a pesar del último dato que mencionas tú, que no fue tan bueno, digamos, salió un poquito por sobre lo que se esperaba, el dato de inflación de Europa, a pesar de eso, el mercado ya da por descontado que el Banco Central va a recortar la tasa el jueves en 25 puntos base. Y esto es interesante porque sería el primer banco central del mundo desarrollado a empezar con los recortes de tasa. Y eso da una señal, digamos, hacia el mundo de que el tema de la inflación comienza a estar más o menos controlado. Hay que mencionar que la inflación en Europa fue bien distinta que la inflación en Estados Unidos. Europa se vio muy influenciado por lo que pasó en Ucrania, digamos, por el alza en el precio de la energía, en el precio de los alimentos, y Estados Unidos vivía en un mundo inflacionario bastante distinto, donde la inflación también fue influenciada por un mayor consumo de los hogares en Estados Unidos. Estados Unidos entregó mucho más estímulos durante la pandemia, y el consumidor americano, o digamos, los hogares americanos tienen un perfil muy distinto al europeo, donde, dicho en términos simples, nosotros sabemos que al americano, al gringo, le gusta ir al mall, consumir, gastar, salir llenos de bolsa. El americano es muy consumista, digamos, y eso impactó en la inflación. En Europa no. Correcto. En Europa la inflación vino más por el lado de la energía, más por el conflicto de Ucrania, más por el lado de los alimentos. Entonces, la verdad que los orígenes de la inflación en Estados Unidos y en Europa son muy distintos, y por lo tanto la evolución es muy distinta también. Claro, ¿Qué quiero decir con esto? Que Europa tiene más espacio, digamos, para recortar las tasas hoy que Estados Unidos. Y es por eso que se espera que el Banco Central en Europa comience antes con los recortes de tasa y efectivamente podría ser este jueves 6. Imagínate lo importante que estamos hablando el día de hoy. Tanto Estados Unidos como el Banco Central Europeo tienen grandes posibilidades de comenzar los recortes de tasas y acá se abre a la posibilidad y abren oportunidades en distintos mercados. Me gustaría recalcar el mercado de renta fija, que en términos lógicos tiene una relación inversa con la tasa de interés y efectivamente si empieza a bajar la tasa de política monetaria, los bonos empiezan a mejorar su rentabilidad y esto pudiese ser un impacto bastante positivo en todo lo que son los fondos más conservadores. Bueno, ahí podemos pasar ya a la parte de educación financiera. ¿Qué te parece, Samuel? Sí, súper. Pasemos ahora a la sección de educación financiera. En BCI sabemos que quieres saber más sobre el mundo económico, pero a veces hay información dura y difícil de entender. En esta sección te explicamos un concepto económico en simple y con la respuesta de un especialista del BCI. A ver, Samuel, ¿por qué es el momento de invertir en fondos mutuos que inviertan en Latinoamérica? Interesante, ahí entramos en otro punto que es irnos directamente a nuestra región, a Latinoamérica. Los argumentos para estar positivos en Latinoamérica son varios y podríamos hacer varios podcasts acá para desarrollar ese tema, pero yo te voy a dar dos argumentos principales, digamos, que nos llevan a nosotros a estar positivos en la región. El primero es que los bancos centrales ya han iniciado el proceso de recorte de tasas. En ese sentido se han adelantado, digamos, a lo que es Estados Unidos, Europa. Partimos antes subiendo las tasas y por lo tanto ahora partimos antes también recortando las tasas. Bancos centrales que ya iniciaron el proceso de recorte de tasas es Chile, lo sabemos, acá en Chile el Banco Central ya inició el proceso de recorte de tasas. También lo hizo Brasil, también lo hizo México, también lo hizo Colombia. Entonces es algo bien generalizado, donde los bancos centrales de Latinoamérica ya están en ese proceso de recorte de tasas, y eso es muy beneficioso
tanto para la renta fija, como decías tú, porque cuando caen las tasas, eso es beneficioso para los bonos, pero también es beneficioso para las acciones. Entonces, la verdad que ese proceso de recorte de tasas está impactando positivamente tanto en la renta fija como en la renta variable. Espectacular. Y por ejemplo, ya, de los que están escuchando acá, que probablemente no han invertido en otras inversiones y están con sus ahorros acá en la mano, ¿en qué se podría invertir si quieren entrar al mundo de Latinoamérica, en este sector, en esta industria? Antes que eso, yo te prometí 2 argumentos y por ahora te di uno, así que te voy a dar el segundo. Te podría dar más, pero prometí 2, voy a dar los 2. Sí, hay que cumplir las promesas. Exactamente. El segundo argumento tiene que ver con las valorizaciones. Latinoamérica está muy barato, sobre todo las acciones latinoamericanas están muy baratas. Y cuando decimos baratas nos referimos a baratas con respecto a su historia y también con respecto a otras regiones o a otros países en términos relativos. Estados Unidos ha subido mucho de precio y por lo tanto ya no está tan barato, digamos, mientras que Latinoamérica, los precios de las acciones en Latinoamérica han sido muy castigados. Sabemos que Latinoamérica es una región que siempre tiene ruidos políticos, tiene incertidumbre, es una región donde nosotros tenemos nuestros problemas idiosincráticos y por lo tanto muchas veces el mercado tiende a castigar los precios de las acciones por estos riesgos, pero nosotros creemos que esos riesgos están más que incorporados en los precios de las acciones. De hecho, el mercado ha tendido a sobrereaccionar un poco y a ser más pesimista, digamos, de lo que debiera ser, y por lo tanto nosotros vemos que los precios de las acciones en Latinoamérica están más castigadas de lo que deberían. O sea, ya tienen muy interiorizado todos estos ruidos políticos, estos problemas que nosotros sabemos que en Latinoamérica siempre han existido y probablemente van a seguir existiendo. Claro. Bueno, Samuel, un poco contarte, a mí lo que me apasiona es la economía y la verdad es que tiene mucho sentido los impactos en los activos de Latinoamérica con respecto a los ciclos económicos. Por lo menos en Chile todos sabemos que venimos de un año con crecimiento nulo y probablemente eso es lo que ha llevado a los activos a tener números bastante bajos, pero tenemos que recordar que lo que todos buscamos es comprar barato y vender caro y proyectar un crecimiento. Se proyecta un crecimiento claramente porque ya comenzamos el descenso de las tasas de interés y eso tiene un efecto de reactivación en la economía y si se reactiva la economía, se reactiva en lo que es la renta variable y en el caso de la renta fija, tiene un efecto inverso con la tasa de interés, así que clarísimo tu punto con respecto a Latinoamérica. Exacto, creo que lo explicaste mejor que yo en el sentido de que No. intenté dar 2 argumentos y creo que los uniste muy bien. Uno tiene que ver con que el recorte de tasas es beneficioso para la renta fija y la renta variable en la región. Y 2, el punto de entrada es muy bueno porque están baratas. Entonces es como lo resumiste tú, está perfecto. Bueno, me gustaría también invitarlos a conocer mercadosglobales.cl, el sitio de indicadores económicos de BCI, en donde podrás conocer toda la información sobre el mercado accionario, monedas, commodities y los indicadores más importantes a nivel mundial. Ingresa allá a www.mercadosglobales.cl. Muchas gracias, Samuel, por estar presente en un capítulo de Mercados Globales de BCI, hablando de temáticas tan importantes como es la economía global. Muchas gracias a ti, Javiera, muchas gracias por el espacio y muchas gracias a los que nos escucharon hoy. Espero verlos en breve. Tal como dice Samuel, muchas gracias a todos los que nos escuchan y quieren aprender de educación financiera e informarse del mundo económico. Nos vemos en un próximo capítulo de Mercados Globales de BCI. Este podcast ha sido preparado por BCI con el objeto de brindar información a sus clientes y lectores. Esta información y aquella en la que está basado ha sido obtenida en base a información pública de fuentes que estimamos confiables. Este podcast no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, asesoramiento legal, tributario, financiero ni de otra clase o tipo. En BCI nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta o multipass por teléfono o email. Solo descarga apps BCI desarrolladas por Banco Crédito e Inversiones. Infórmate sobre la garantía estatal a tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.